Pero vamos a entrarle de lleno a nuestro tema del día de hoy. Y si por ahí uno está pensando en moretones, en fatiga o en una súbita pérdida de peso, aunque sea poquito, de repente si no asociamos estos síntomas, pues no pasa nada. Pero si los asociamos y tenemos estos tres, podríamos estar hablando de una prediabetes. Y si no los conocemos, esto puede avanzar y hacer el padecimiento más grande. Así que vamos a examinarlo de la mano del experto el día de hoy, el médico internista José Alonso Acuña. Doctor, buenos días. Un placer tenerlo en casa. Muy buenos días. Gracias. Doctor, ¿cómo podríamos considerar realmente los niveles de azúcar en la sangre para que verdaderamente puedan indicarnos que hay una prediabetes de por medio? Correcto. El azúcar en la sangre tiene un nivel normal de 70 a 100 miligramos por decilitro. Y normalmente cuando excede 100 la gente se alarma y dice, bueno, ya tengo diabetes. Pues no. Hay un paso previo que es estar entre 100 y 125. Esto es lo que se le conoce como prediabetes. Realmente el término correcto es que estamos en incremento, en aumento de probabilidades de tener diabetes. Todavía no es diabetes. El corte de diabetes es más de 126 miligramos por decilitro en ayunas de azúcar. Ahora, esto hay que decir algo, ¿verdad? El dicho popular de una golondrina no hace verano es aplicable. Por una única glicemia, azúcar elevado sobre este valor, no quiere decir que ya yo voy a desarrollar diabetes o que soy diabético. Eventualmente hay que hacerlo de manera repetida, de tal manera que diabetes o prediabetes se define con 2 tomas por arriba de estos rangos. Doctor, y si pudiéramos examinar, ¿verdad? Y ilustrar, digamos, ¿qué es la prediabetes? ¿Cómo se define una persona que es prediabética? Ahí vimos incluso algunos cuerpos, ¿verdad?, que están ilustrando la fisionomía quizá, que también determine algo. Correcto. Es muy importante decir que el principal factor de riesgo para la prediabetes es la obesidad. Es uno de los principales. Hay otros factores, ahora los vamos a mencionar, pero sobre todo la obesidad juega un papel muy importante porque lo que hace es que el cuerpo se vuelve resistente a la insulina. De tal manera que conforme yo gano peso, eventualmente, y ustedes como veían en el gráfico, podemos tener a una persona con peso normal con mucho menos riesgo en el momento que ya yo estoy con sobrepeso, como en el que está naranja o eventualmente el que está rojo, ya diabético, yo gano riesgo de presentar estas patologías. De tal manera que cualquier persona que tenga un corte de índice de masa corporal, el índice de masa corporal es nuestro peso entre la altura que tenemos, como tratando de homogenizar un poco esta medición, se ha usado para poder establecer riesgo, de tal manera que cuando tengo sobrepeso, que eso significa más de 25 índice de masa corporal, estoy en un riesgo incrementado de presentar prediabetes o diabetes. Ahora, doctor, si vamos a proceder ahora a repasar esos 6 avisos silenciosos de esa prediabetes, que es lo que queremos que todo el mundo que está en casa lo tenga muy pendiente. Correcto. Una cosa importante, la gente siempre dice, bueno, ¿qué voy a sentir? La mayoría de las veces es cuando ya el paciente es diabético, cuando ya el paciente tiene esos cortes elevados, empieza a tener las famosas, digamos, 3P. ¿Verdad? Que es básicamente lo que es poliuria, polidipsia y polifagia. En palabras sencillas, orino mucho, tengo mucha sed, ¿verdad? Y también empiezo a comer mucho. Y estas condiciones empiezan a notarse como diabetes. Para que esta persona desarrolle esos síntomas, estamos hablando que los niveles de azúcar usualmente son mayores a 200. No queremos llegar a hacer el diagnóstico desde el punto de vista médico cuando tenemos glicemias arriba de 200. Sí, claro. Queremos hacer el diagnóstico cuando están por debajo de 200, ojalá inclusive en prediabetes, que todavía tenemos un margen de maniobra para normalizarlo, para evitar la diabetes. Otro de los puntos que comentábamos también es la visión borrosa. A ver, ¿cómo puedo yo diferenciar esa visión borrosa de que a lo mejor tengo presbicia o estoy perdiendo la vista naturalmente? A veces es difícil y eso es una muy buena pregunta, es una pregunta frecuente. Casi siempre la diferencia de este tipo de visión borrosa es que los pacientes describen como ver a través de un vidrio con agua. O sea, lo ven distorsionado y no es simplemente una capacidad disminuida de agudeza visual. No es que veo menos, sino que veo distorsionado. Se puede confundir con algunas otras condiciones oftalmológicas, pero aquí viene entonces el punto importante. Si yo soy una persona sedentaria, que tengo sobrepeso u obesidad, además tengo estos síntomas como que orino frecuentemente, tengo mucha sed, he notado que estoy comiendo más,
eventualmente es donde ahí tiene que encender la alarma de inmediato. Ahora, insisto, cuando ya tenemos estos cambios visuales, usualmente está muy elevada el azúcar, por arriba de 200, y no queremos llegar a ese punto de mayor a 200. Ok, ¿qué pasa, doctor, por ejemplo, con las heriditas, verdad, que no cicatrizan? Uno de repente dice que es raro, ya las heridas no me cicatrizan con la rapidez de antes. Eso pasa mucho por diferentes condiciones, ¿verdad? Se ha visto que la resistencia a insulina juega un papel, entonces tanto en prediabetes como en diabetes hay dificultad en la cicatrización, hay otras condiciones que tienen que ver propiamente con los niveles de azúcar. Entre más alto esté el nivel de azúcar, más difícil la cicatrización. Por lo tanto, eso podría eventualmente ser algo que el paciente note, pero no llega a ser realmente como una condición fácil de detectar en algunos, y es poco específica. Una persona puede tener dificultad en la cicatrización por otras razones y no necesariamente por estas condiciones. Por lo tanto, ahí es importante establecerle a las personas que se hagan controles de azúcar, ojalá anuales o cada 2 años, y sobre todo a las poblaciones que están en riesgo. Claro. Que se hagan controles de azúcar en ayunas, en sangre, para ver si realmente están en ese riesgo o ya están en prediabetes o inclusive una diabetes que todavía no ha dado síntomas. Ese cansancio que aparece en muchos y que uno no se explica, ¿verdad? Es decir, estoy fatigado, ¿esto podría ser también una alerta? Claro. De hecho, el paciente que está orina mucho porque tiene el azúcar en grandes cantidades, empieza a botarla por la orina, porque la filtra el riñón. Y el azúcar no se puede botar, digámoslo así, pura, tiene que ir con agua, y lógicamente la persona empieza a orinar un poco más agua libre y empieza a deshidratarse. Esa deshidratación es lo que hace que la persona eventualmente sienta cansancio, claro. Se sienta cansada, desgastada y sienta que ha perdido energía. También hay que tomar en consideración que casi siempre los prediabéticos o diabéticos, al tener otras condiciones, tienen cansancio. Por ejemplo, ¿qué otras condiciones? Como son obesos, están deshabituados a la actividad física. Como tienen sobrepeso, obesidad, algunos de ellos, por ejemplo, tienen problemas de sueño, tienen apneas del sueño, duermen mal y entonces también se sienten fatigados. O podemos tener un sinfín de condiciones que se, digamos, entrelazan y hacen que el paciente con prediabetes o diabetes se fatigue. Entonces, sí, la fatiga es un síntoma que puede presentarse. Una alarma importante. Ahora, ¿qué pasa con el peso? Porque usted decía que la obesidad es un factor de riesgo, pero digamos en una persona que ha mantenido un peso X, ¿verdad? ¿Cómo se mide el peso en este sentido versus la diabetes? Esa es una muy buena pregunta, porque no es el único factor de riesgo. Tenemos otros factores de riesgo. Ahí tal vez lo más importante es, el peso normal confiere mucho menos probabilidades de desarrollar prediabetes o diabetes. El sobrepeso o la obesidad sí ya confiere riesgos mayores. Y ahí nosotros tenemos que tomar en consideración algunas condiciones como el tabaco, o sea, fumar es un factor de riesgo muy importante. También podemos tener factores, por ejemplo, como el sedentarismo, es un factor de riesgo muy importante. Y podemos tener algunos factores ahí propios de la raza, o sea, por ejemplo, los chinos o los hispánicos tienen más riesgo de hacerse diabéticos que los blancos. Y ahí hay una condición muy importante también, la herencia, o sea, la familia, el tener familiares en primer grado, mamá, papá, hermanos, abuelos, inclusive todavía confiere riesgo, aumenta esa posibilidad de desarrollar diabetes. Ahí viene muy importante algo, que es que estudios médicos han visto que si yo logro disminuir mi peso, yo logro disminuir también el riesgo de diabetes. De tal manera que la prediabetes, que es esa condición que todavía no llega a ser diabetes, pero me aumenta el riesgo de desarrollar diabetes. Si yo hago dieta, ejercicio, pierdo peso, yo solo 1 de 10 se hacen diabéticos. Pero si yo no hago nada por cambiar estas condiciones, 4 de 10 se hacen diabéticos. Entonces, ahí es muy importante decirle a la persona que está en ese riesgo que puede cambiar, que la mayoría, de hecho, si hacen dieta y ejercicio, van a volver a la normalidad y van a dejar de ser prediabéticos y no van a avanzar hacia diabetes. Medicamentos. La gente dice, ¿por qué no me da un medicamento, doctor? Y así ya no me hago diabético. Todo, sí. Los medicamentos han fallado. Los medicamentos no han demostrado disminuir la posibilidad de progresar hacia diabetes. Lo que hacen es atrasar la aparición. O sea, me hago diabético más tarde, más adelante, que no es lo mejor. Lo mejor es nunca hacerse diabético. Claro. Y el fumar es muy importante. Todos deben dejar de fumar, porque el seguir fumando confiere un riesgo de casi 5 veces más de hacerme diabético. Si yo dejo de fumar, es disminuir ese riesgo 5 veces, es enorme. Claro. Entonces, dejar de fumar es muy importante. Entonces, hay varias condiciones en donde si el paciente está en riesgo, en prediabetes, nosotros tenemos que hacer cambios para que esa persona
digamos, no progrese y que eventualmente tenga una vida más saludable con menos medicamentos para sus condiciones. Bien, doctor, ¿y la falta de sueño, para terminar, sería una alerta también o no? La falta de sueño podría ser, como hablábamos, ligado a otras condiciones, ¿verdad? No tanto a la prediabetes o diabetes, sino que está ligado al tipo, a la morfología del paciente. Casi siempre, como hablábamos, la gente con prediabetes y diabetes, casi siempre, no todas, son pacientes con obesidad, porque es lo que lleva a esa resistencia y esa obesidad es lo que nos hace que nos dificulte dormir, porque muchos tienen problemas de sueño no diagnosticados, sí, que han pasado desapercibidos. Entonces, esa carencia de sueño puede deberse a eso. Lo otro es que el paciente que ya es diabético, como tiene que estar orinando, normalmente se despierta varias veces en la noche a orinar. Y entonces va varias veces al baño, orina, y eso hace que tenga un sueño muy fragmentado. Entonces se sienta agotado, se sienta que el sueño no fue reparador. Doctor, muchísimas gracias por toda esta información, y lo cierto aquí queda no subestimar ninguna de las alarmas, ¿verdad? Que pueden en su medida ser silenciosas, pero hay que prevenir, y de eso pues dependerá nuestra mejor calidad de vida. Que pase un feliz día, doctor. Igualmente.